Ya creo que va a empezar, espérame. ¿Me veis? No, se ve por ahora es tu cámara, o sea, te ves tú. Uy, La pantalla todavía no sale. lo he puesto, espera, le doy otra vez. A ver. Sí, porque el caso es que yo ahora veo, pero no os veo a vosotros. Veo algo hecho. A ver. O si de pronto le das stop share, si está compartiendo, stop share y luego le vuelves a dar compartir. Ah, vale, espera. Ahora. Lo estaba haciendo yo mal. ¿Ahora sí? Sí, ¿Sí? doctora, Vale, perfecto. genial. Pues nada, seguimos. Os comentaba que algunos de los puntos donde en los que hay que fijarse para evaluar la montura, estábamos hablando del canal, que es el espacio que tenemos entre los dos bastes, ¿vale? Y que tiene que ser lo suficientemente amplio para que la columna se pueda mover dentro sin recibir presión encima, ¿vale? Monturas que terminan tocando la columna nos van a generar un punto de dolor claramente encima de las espinosas. Y otro punto muy importante es que nos fijemos que el asiento está equilibrado, que la montura no está como más levantada de un sitio o de otro, que eso va a desequilibrar mucho al jinete y va a hacer que al final el jinete termine cargando todo su peso en una zona. Y me encuentro muchas monturas desequilibradas hacia atrás, digamos que el punto de equilibrio se retrasa, el jinete termina sentado muy atrás y termina cargando esa zona torácica caudal. Y no solo las monturas, también los protectores, porque tela, a veces te encuentras cosas, monturas bien ajustadas, que luego va la gente, le pone el protector debajo y ya la ha liado. ¿Vale? La gente tiene mucha tendencia a pensar que cuanto más relleno meto debajo, más cómodo va a ir mi caballo, ¿vale? Entonces te ponen, pues como veis en esta foto, dos protectores, ¿vale? Alejando mucho la montura del caballo, con lo cual generando mucha más inestabilidad y también generando más presión, porque al final si a mí un zapato me queda cómodo, pero me pongo unos calcetines muy gordos, no voy más almohadillada, voy incómoda porque me aprieta. Lo mismo le pasa a los caballos. Es verdad que los jinetes tienden a pensar que cuanto más almohadillado metan, más cómodos van a ir los caballos. No siempre es así. De hecho, si una montura está bien ajustada, no te hace falta poner un protector. Luego a veces también encuentras cosas de este tipo, no sé si lo habéis visto, hay protectores que tienen como agujeritos, la gente los pone directamente en contacto con la piel y terminan generando pequeños puntos de edema. Y fijaros, este es un ejemplo de una montura que está bien adaptada al dorso, bien pegadito el baste, y una vez que ponemos un protector, lo que hacemos es desestabilizarla, ¿vale? Por eso los protectores hay que utilizarlos solo cuando sean necesarios. Os pongo también este caso que vi hace poco. Fijaros esta vez qué falta de musculatura tan marcada tiene y queda ahí la columna muy desprotegida. Era una montura que el baste, como podéis ver, no contacta nada. Al final un baste que queda en el aire es un baste que va a ir moviéndose, va a terminar friccionando y efectivamente esta vez tenía un punto de dolor muy marcado en la zona final de la montura. Y la solución que habían puesto había sido colocar un protector que era más gordo detrás que delante, con lo cual descompensaba la montura y encima, si os fijáis, era un protector que era un poquito corto. Entonces, si el protector no es lo suficientemente largo para abarcar toda la montura, también me va a generar puntos. Bueno, la idea con esto no era daros una charla sobre cómo deben estar ajustadas las monturas, pero sí haceros hincapié en lo importante que es que las monturas estén bien ajustadas, porque pueden ser, y en muchos casos, la causa de los problemas. Y no solo las monturas, también las cinchas. Tenemos que tener en cuenta que la cincha no es más que un cinturón, lo que pasa es que nosotros los cinturones los llevamos en la parte más baja y los caballos este cinturón, digamos, lo están llevando en la zona del tórax. Y al final, cuando uno hace ejercicio, necesita abrir su caja torácica y cerrarla para poder inspirar y expirar. Entonces, si utilizamos cinchas que sean rígidas, que no tengan elásticos, imagínate que tienen una cincha muy fuerte, eso nos va a limitar esta apertura de la caja torácica, dificultando, desde luego, el ejercicio y también bloqueando toda la parte inicial de la musculatura abdominal, que decimos que es muy importante que se contraiga y que trabaje bien para que esa cadena muscular ventral pueda activarse. Con lo cual, siempre hay que tratar de utilizar cinchas que sean anatómicas, que vayan bien ajustadas y que tengan cierta capacidad elástica para permitir pues, esto que os comento, ¿no? Que el caballo pueda inspirar, expirar y activar bien su musculatura abdominal. Vale, otro de los factores que van a influir sobre esta salud del dorso van a ser las claudicaciones, de dos maneras, ¿vale? Una claudicación, especialmente en miembros posteriores, una cojera, cualquier dolor que tengamos en los miembros, puede generar
y generan compensaciones a nivel del dorso, y también algunos problemas de dorso pueden generar descompensaciones en el caballo que terminen generando claudicaciones. Ahí os he puesto la reseña de un artículo que habla justamente de esto, ¿no? De la relación que habían encontrado entre caballos con historia de patología de dorso que encontraban cojeras subclínicas asociadas, y lo contrario, caballos con cojeras que en exploraciones de dorso también encontraban signos clínicos de dolor, ¿vale? Existe una relación entre ambas. Y otro punto importante es el jinete. Desde luego, un factor fundamental para los problemas de dorso, por varios motivos. Por tema de habilidades a la hora de montar, por tema de estado físico y por tema de peso, ¿vale? Esta es un poco a veces la parte más conflictiva, porque cuando te encuentras un caballo con un dolor y el jinete, pues bueno, no tiene las mejores capacidades a la hora de montar o no tiene un peso muy adecuado, pues es un poco la parte más delicada y como le dices a tu cliente, que quizá parte del problema y parte de la culpa es suya, ¿no? Entonces, bueno, es importante que los jinetes, en mi opinión, es importante que sean conscientes de que también tienen que estar en buena forma física para montar un caballo, y que sean conscientes de que tienen que utilizar su cuerpo adecuadamente para no generar problemas a los caballos. Me ha pasado a veces de evaluar varios caballos de un mismo jinete, que tenga ese jinete algún tipo de, pues, no sé, de lesión antigua, que le genere algún tipo de asimetría, que no utilice su cuerpo de manera simétrica, y te encuentras dolor en todos los caballos en la misma zona. Un jinete, por ejemplo, que tiende a cargarse en su isquion izquierdo. Bueno, te vas a encontrar que los caballos que monta tienden a tener sensibilidad en ese lado justo del parador neural izquierdo, ¿no? Así que eso es un punto muy importante, que os he puesto algunas fotos porque mi socia es fisioterapeuta de personas, y entonces trabaja con los jinetes ayudándoles a controlar su postura para montar mejor, para dar indicaciones más concretas a sus caballos y para evitar también generarles lesiones por descompensaciones que tengan ellos, ¿no? Entonces lo que hacen es trabajar mucho con su musculatura core, su musculatura estabilizadora, de la que luego vamos a hablar para caballos, para bueno, pues tratar de que controlando su cuerpo de la mejor manera puedan tener una mejor equitación, por supuesto, y también puedan evitar los problemas. Y por otro lado también tenemos el peso, ¿no? Ahí os pongo un estudio que me parece bastante interesante, que se hizo en base al peso del jinete y al efecto que generaba sobre, o sea, la fuerza que podía generar sobre el dorso del caballo, ¿no? Y se vio que en un aire como en el galope casi se triplicaba el peso del jinete respecto a la fuerza que va a hacer, ¿vale? O sea que si tenemos jinetes que son demasiado pesados para sus caballos, pues desde luego va a ser un problema en todos los aires, pero especialmente en aires como el galope, que la fuerza que va a recibir en el dorso el caballo va a ser mayor. Y más aún, si volvemos a lo de antes, si el jinete no tiene un buen control postural y no es capaz de controlar bien sus movimientos. Al final, pues, bueno, las molestias sobre el dorso van a ser mayores. Esto se ve mucho en caballos de escuelas de equitación, donde va gente a aprender a montar, que evidentemente no saben montar bien y no tienen un buen control sobre su cuerpo, ¿no? Y al final te encuentras muchos de estos caballos con mucho dolor en el dorso simplemente por los impactos que están recibiendo. Y el último factor que decimos que va a influir sobre la salud del dorso del caballo sería la boca, ¿vale? Fundamental que se hagan revisiones de boca periódicas, mínimo una vez al año, y en caballos más jóvenes, pues cada 6 o 8 meses, ¿no? Porque cualquier pico, cualquier punta, cualquier molestia que el caballo tenga en la boca, estas molestias al final se van a transmitir hacia atrás porque está todo conectado. Y os digo que encuentro muchos caballos con problemas de boca que repercuten en toda la musculatura e incluso llegan al dorso. Caballos con artropatías de ATM, que en el lado que tenía la ATM jorobadilla te encontrabas toda una línea de tensión, cuello, dorso y todo hasta atrás. Con lo cual, la boca es una de las primeras cosas que reviso cuando reviso un caballo. Y de hecho, si hay puntas y hay molestia en la boca, siempre pido que el dentista venga y resuelva la molestia antes de empezar con un tratamiento, o por lo menos al mismo tiempo, porque si quitamos dolores y el problema de la boca sigue ahí, igual que todos los factores que os he comentado, los dolores que hemos quitado van a volver a aparecer. ¿Sí? Entonces siempre reviso muy bien eso, que no haya ningún tipo de punta, reviso mucho la sensibilidad de la musculatura submandibular, de toda la que tengo pegada a ambas ramas de la mandíbula, reviso la movilidad y la sensibilidad que hay en la ATM y alrededor de la misma, y también en la zona de los maséteros, ¿vale? Todas estas zonas, y también reviso el hioides, si hay algún tipo de molestia, la movilización del hioides y la movilidad de la mandíbula. Todos esos son puntos que
que reviso siempre, porque si hay algún problema en la boca que está generando otros problemas, pues como os comento, es importante que vaya un odontólogo y lo solucione. Vale, pues hemos hablado del control de estos factores y ahora voy a pasar, ya me meto en materia puramente de fisioterapia y os voy a explicar qué técnicas de fisioterapia aplicamos a los dorsos de los caballos. Recuerdo bueno, esto que habíamos comentado, no me sale la palabra, pero bueno, esto que era muy importante, lo del enfoque global, ¿vale? Y el hecho de que trabajamos siempre como complemento a las técnicas convencionales, ¿vale? Es verdad que yo hay muchos caballos que me vienen a tratamiento y muchas cosas se solucionan solo con fisioterapia, sobre todo cuando son dolores musculares, pero es verdad que en otras ocasiones pues trabajo con los veterinarios remitentes del caso, pues combinando mis terapias con las terapias de medicina, bueno, pues para conseguir un resultado mejor. Lo que comentaba, el enfoque global que vamos a dar de combinar las técnicas y además de estar atentos a todos los factores, controlar todos esos factores que hemos hablado para que ninguno de ellos, una vez que tú ya has quitado el dolor, siga generando un. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede aportar la fisioterapia? En primer lugar, tratamiento de la lesión. Podemos complementar el tratamiento médico que se haga o hacerlo como tratamiento único. Pero en primer lugar vamos a ir a donde está el problema a tratarlo. Pero también vamos a ayudar con dos cosas más, que sería mejorando el estado de toda la musculatura del dorso, que es una musculatura que, como os comento, en cuanto existe un dolor en el dorso, aunque esté localizado en un segmento concreto, siempre va a haber una pérdida de funcionalidad y eso va a facilitar que se produzca una atrofia de la musculatura, especialmente de la musculatura estabilizadora, de la musculatura core, que se habla del core training, que luego hablaremos un poco de eso. Esos músculos se pierden muy rápidamente y en cuanto tenemos un dorso que ha tenido que estar un poquito inmovilizado por un dolor, esa musculatura es de la primera que se pierde. Se ve muy bien por ecografía. Los multífidos se pueden evaluar bien por ecografía y hay varios estudios que os puedo pasar en los que se ha visto esa relación entre esa pérdida de musculatura cuando existe un dolor de dorso. Y cómo determinados ejercicios, especialmente los de core training, permiten que esa musculatura vuelva a recuperarse, ¿vale? Así que es muy importante no solo tratar la lesión, sino mejorar el estado de toda la musculatura que rodea la columna. Al final la musculatura es la que le da sostén. Entonces, si solo tratamos la lesión, imaginaos la lesión articular que hayamos tenido, nos estamos olvidando de todo lo que nos sujeta a esa lesión, que a la larga, si lo cuidamos, es lo que nos va a permitir que el caballo se recupere. Y también vamos a trabajar mucho sobre la mejora de la movilidad articular, porque al final, si la movilidad es normal, si no es excesiva o está limitada, eso nos va a permitir tener funcionalidad. Y todo esto, el tratar la lesión, el mejorar la musculatura de todo el dorso y el mejorar su movilidad, es lo que nos va a permitir prevenir una recidiva de la lesión y prevenir futuras lesiones, porque también os comento que todo esto no se hace solo cuando hay un dolor, también hay caballos que se trata la musculatura del dorso con técnicas de fisioterapia simplemente pues, con la idea de prevenir las lesiones. Bueno, pues las técnicas que utilizamos en fisioterapia para tratar las patologías del dorso las podemos clasificar en esos tres grupos que tenéis ahí. Técnicas manuales, que sería todo lo que podemos hacer con las manos, también incluimos explorar de la punción seca, el vendaje neuromuscular, que no es puramente mano, pero bueno, se incluiría ahí. La electroterapia, que en realidad es la aplicación de la electricidad con fines terapéuticos, ya os comentaré la verdad que el gran abanico de cosas que tenemos y todo lo que nos pueden ayudar en nuestros tratamientos, el tener equipos de este tipo y, por supuesto, el ejercicio terapéutico, es decir, guiar esa rehabilitación dinámica para volver a recuperar toda la funcionalidad del. Bueno, pues empezamos con las técnicas manuales, es un grupo muy amplio, simplemente os voy a hablar un poquito de cada uno de los grupos, tampoco metiéndome mucho porque no me daría tiempo, pero bueno, sí os hablo un poco de las técnicas que se suelen utilizar más. Dentro de las técnicas manuales, bueno, las técnicas de masoterapia, el masaje que todos conocéis, pero utilizamos también muchas otras. Yo trabajo mucho con terapia miofascial, trabajando sobre puntos gatillo, bandas tensas de la musculatura, trabajamos también con las fascias, intentando como facilitar la movilidad y evitando que existan adherencias en las fascias que al final van a generar limitaciones de la funcionalidad. Y también trabajamos con técnicas articulares, técnicas de manipulación articular que lo que buscan es devolver la movilidad a los segmentos. Hablamos básicamente de la osteopatía y de la quiropraxia, no sé en vuestros países una más que otra. Al final son técnicas
de algún modo similares, porque el objetivo que buscan es el mismo, pero son escuelas diferentes, es decir, para llegar a lo mismo utilizan métodos diferentes, ¿no? Pero en cualquier caso lo que buscan es devolver la movilidad a las articulaciones, ¿no? Para restablecer la función motora y que todo funcione. Pues trabajamos con distintas técnicas. También aquí os incluyo técnicas de movilización, técnicas de estiramientos. Para el dorso trabajamos mucho movilizando y estirando los posteriores, sobre todo para actuar en la zona más caudal del dorso. En estos casos, por ejemplo, que os digo que me encuentro musculatura psoas muy acortada, que al final son flexores de la pelvis, los estiramos llevando los miembros posteriores en retracción, o también incluso como consecuencia de problemas de dorso me encuentro a veces los isquiotibiales también muy tensos, que los relajaríamos haciendo protracción de los miembros posteriores. Y con los miembros anteriores también actuamos sobre todo en toda esa porción de trapecio y romboides torácicos. Y también utilizamos técnicas de movilización de la columna, técnicas de movilización pasiva y técnicas de movilización mediante recursos en estas dos fotos, que lo que nos va a permitir es generar movimientos de flexión y de extensión en el dorso para devolver la movilidad. También con el cuello, porque al final una vez que yo empiezo a movilizar el cuello, si llevo la movilización un poquito más lejos, consigo también movilizar segmentos torácicos. Así que con todas esas técnicas manuales, también tenemos técnicas de tracción desde la cola, con todo eso vamos consiguiendo movilizar y devolver la movilidad articular. La punción seca, que es una técnica que se incluye dentro de la terapia miofascial, en la que utilizamos agujas de acupuntura, pero esto es medicina occidental, no es medicina oriental, y nos vamos directamente a puntos gatillo para ayudar en este síndrome de dolor miofascial, y la verdad es que funciona, es una técnica que funciona muy bien y la mayoría de caballos lo toleran bien. No sé si alguno de vosotros alguna vez os han hecho punción seca, duele un montón. Una vez que te dan el punto gatillo, sientes como un dolor ahí eléctrico bastante marcado, pero la mayoría de caballos lo tolera bien y los resultados son muy buenos. El vendaje neuromuscular, que también supongo que lo conoceréis, es una técnica en la que se utiliza un vendaje elástico con unas propiedades similares a la piel para lograr distintos efectos, ¿vale? La cinta no tiene nada, no tiene ningún producto farmacológico ni nada, es simplemente la tensión que tú utilices y cómo lo apliques va a generar un efecto a nivel de los receptores cutáneos que va a generar efectos de relajación muscular, activación muscular. Por ejemplo, en este caso que tenéis aquí en la foto de arriba de la derecha, lo que estamos es actuando sobre la fascia toracolumbar, y en la foto de abajo a la derecha es una aplicación que se hace sobre puntos de dolor en apófisis espinosas para, bueno, pues para minimizar ese dolor. La cinta se estira, se pega y la cinta va a tender a volver a su forma original, con lo cual va a generar una elevación de la piel, unas circunvoluciones en la piel que se llaman, que lo que me hace es liberar la presión sobre los nociceptores y facilitar la circulación. De esta manera conseguir los efectos analgésicos. Vale, hablábamos que como primer grupo de terapias, las terapias manuales, y ahora vamos a hablar un poquito de la electroterapia, es decir, de esta aplicación de la electricidad con fines terapéuticos. Dentro de lo que tenemos en electroterapia, solo os voy a hablar de aquellas técnicas que se aplican o que aplicamos más al dorso, ¿vale? No es que no existan otras, sino que esto es lo que más solemos enfocar a nivel del dorso. En primer lugar, os voy a hablar un poco de corrientes analgésicas y de potenciación muscular, es decir, corrientes que logran efectos analgésicos y efectos de activación muscular. Vamos a hablar de las tres que tenéis ahí, del TENS, que sería puramente analgésico, del EMS, que sería puramente potenciación muscular, y del FES, que es una corriente muy interesante que yo utilizo mucho, que tiene un poquito ambos. Bueno, empiezo por el TENS, que es simplemente una pequeña maquinita. Las que son máquinas muy baratas, muy fáciles de colocar y muy bien toleradas por los caballos. Como veis en esa foto, las pinchamos, entonces no tienen cables, van con pilas, son bastante cómodas de utilizar. Y estas máquinas producen analgesia de dos maneras. Una que es esta que os voy a comentar, el TENS convencional, y la siguiente que luego os comento es por liberación de endorfina. Esto funciona en base a una teoría que es de los años 60, que tenéis ahí la cita bibliográfica, la teoría que se llama del gate control, del control de puerta. Entonces, bueno, lo que hacen estas máquinas es que van a estimular a nivel de la piel, colocados los electrodos justo en la zona donde está el dolor, van a estimular un tipo de fibras nerviosas que son más rápidas, tienen una conducción más rápida que las fibras del dolor, con lo cual van a conseguir que la sensación que te están generando, que es una sensación como de hormigueo, se priorice
en tu sistema nervioso central frente a la sensación del dolor. Es decir, no es que quitemos el dolor, sino que le mandamos al cuerpo una sensación que de alguna manera tapa la sensación del dolor, porque va conducida por un tipo de fibras que son más rápidas y que se va a recibir antes ese estímulo que el estímulo del dolor. Entonces, bueno, ya os digo, es una corriente bastante agradable, fácil de utilizar y que va a proporcionar analgesia durante el tiempo que está colocada. Luego tenemos esta, que sería el TENS, que llamamos endorfínico, que estimula otro tipo de fibras y lo que hace simplemente es una liberación de opiáceos endógenos, que al final pues, son esas endorfinas que son analgésicas. ¿Vale? Os voy a poner un vídeo para que veáis, colocado en una zona lumbar. Ahí eso es un test endorfínico. Lo que buscamos es un estímulo. Estoy haciendo una contracción, pero no es una contracción como tal, ¿vale? No estoy contrayendo y relajando el músculo, lo estoy como moviendo, como golpeteando. Y ese estímulo me va a generar esta liberación de endorfinas que, como veis, el cabello tolera bastante bien, ¿vale? Así que se produce una liberación de endorfinas que además es sistémica. Nos va a generar un efecto, digamos, localizado de bajada de tono muscular, pero un poco generalizado de analgesia. ¿Vale? Otro tipo de corriente que esta ya se utilizaría para electroestimulación. ¿En qué casos voy a querer generar electroestimulación? Pues una vez que ya no tengo dolor, que eso es muy importante, no puedo estimular un músculo si hay dolor todavía, una vez que ya no tengo dolor, puedo utilizar la electroestimulación para recuperar la musculatura. El EMS, que es un aparatito parecido al TENS, de hecho muchas máquinas tienen las dos corrientes en la misma máquina, lo utilizamos sobre todo en la musculatura abdominal. No se ve porque está ahí muy pequeñito, pero no sé si veis que hay unos cables aquí colgando. En este caso los electrodos los hemos colocado a ambos lados de la línea alba. Y cuando esto es el cabello en reposo, cuando se produce una contracción, tenemos una contracción de la musculatura del abdomen y una elevación del dorso. Con lo cual estamos generando esa activación de la musculatura abdominal y ese trabajo recíproco de la musculatura paravertebral. Pero ya os digo que esto es como las máquinas que venden en la tele para trabajar abdominales, que no sirve si te quedas en el sofá tumbado y no haces nada más, ¿vale? Son máquinas interesantes, pero siempre hay que combinarlas con trabajo activo, porque no reclutan todos los tipos de fibras musculares. Es importante combinarlas con trabajo activo. Y la última máquina que os quería comentar, que esta es la que yo más uso, o sea, es una máquina que utilizo en la mayoría de caballos, si no os digo todos, con patología de dorso, porque funciona muy, muy bien, es el FES, ¿vale? Ahí tenéis las siglas de lo que quiere decir FES y tenéis algunos artículos, hay alguno más, ¿vale? Aquí tenéis a Sheila Shields, que ella es la que diseñó la máquina en su momento. Estas máquinas derivan de las máquinas que se utilizan con personas con lesiones medulares. Y son máquinas que se utilizan para mantener la musculatura sana hasta que la lesión medular, si es posible, se pueda recuperar. ¿Vale? Entonces son máquinas que frente a las otras tienen la ventaja de que trabajan muy profundo y activan musculatura profunda. Activan esa musculatura estabilizadora de la que hablábamos antes, que se pierde tanto en los problemas de dorso y que es fundamental mantenerla activa. Entonces, bueno, se utilizan en todo el paravertebral, en la parte posterior y después también en la parte del dorso. Tratamos si en ambas zonas. Y la verdad es que los caballos lo toleran muy bien porque son unas corrientes muy, muy agradables y generan, es como la máquina es como un pequeño ordenador, genera analgesia y una vez que detecta que el músculo está preparado, lo empieza a mover. Y además nos da un feedback de cómo está este músculo a nivel profundo, lo que os comentaba al principio en la parte de diagnóstico. ¿Vale? He traído algunos vídeos que no son los mejores, os he traído vídeos que están puestos en la parte de atrás, porque normalmente en la parte toracolumbar el efecto se siente, pero no es tan visible. No sé si veis que el caballo está generando como un movimiento de lateroflexión, ahí lo veis, y después hay un momento de relajación que el caballo vuelve a su posición. La lateroflexión no ocurre siempre, solo ocurre cuando los caballos están asimétricos y la corriente entra más de un lado que de otro. Lo normal es que veamos un efecto simplemente de extensión del segmento lumbosacro y cuando lo colocamos en la parte toracolumbar, un efecto de extensión de la región toracolumbar. Estos ejemplos porque eran bastante visibles, ahí veis este. Y fijaros, los bostezos siempre generan muchísima relajación. Esta corriente la utilizan incluso con caballos un poquito complicados y que no se relajan mucho con nuestras otras técnicas y la verdad es que esta técnica la toleran súper bien y es muy agradable sobre todo porque una vez que pongo la máquina, la musculatura queda con un tono muy normalizado, con lo cual si después tenemos que hacer un ajuste articular, tenemos que hacer otras terapias manuales, el músculo está mucho más receptivo que de primeras, que ya muchos casos si tienen dolor no te permiten las terapias manuales, ¿no? Entonces tienes que utilizar otra cosa con la que quitar ese dolor y después ya puedes entrar con las manos. Así que el complemento de esta parte de electroterapia con terapias manuales es muy estrecho.
Vale, otros equipos que tenemos, la diatermia o radiofrecuencia. Este es un equipo, la verdad es que funciona súper bien. No es lo que más uso en los dorsos porque utilizo mucho más que el que os acabo de comentar. Este equipo la verdad es que lo utilizo casi más en lesiones de tendón, lesiones de ligamento, pero en dolores muy concretos en la musculatura del dorso funciona bastante bien. Me va a ayudar mucho cuando hay una lesión y hay edema, a eliminar el edema muy rápido, y me va a ayudar mucho a mandar mucha sangre al foco de lesión, ¿vale? Entonces también si tenemos lesiones en la columna, ya lesiones diagnosticadas, si tenemos una schisis spines o tenemos una osteoartrosis localizada en algún punto, me ayuda mucho en este tipo de lesiones para quitar el dolor, para mandar mucha sangre al foco y para ayudar, también por ejemplo, imaginaos que hay una lesión en el ligamento supraespinoso, ¿vale? Para ayudar mucho a la reparación. Funciona muy bien y profundizan mucho, que eso es importante. Se utilizan con esta placa de retorno que veis aquí, esta se queda colocada fija y el electrodo es el que movemos en la zona. Y como la corriente pasa hasta la placa, conseguimos un nivel de profundidad muy grande y la verdad es que es muy agradable. Se llama diatermia la técnica porque lo que consigue es calor profundo, que es lo que quiere decir la palabra diatermia. Pero bueno, no trabajan solo generando calor, ¿vale? Pero uno de los efectos que generan es ese aumento. Los campos magnéticos que se utilizan mucho, también hay muchas mantas que venden para que los jinetes las tengan en las cuadras, que las habréis visto, mantas de magnetoterapia. Hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo con el campo magnético que proporcionan, ¿no? Porque no hay unos niveles de dosis muy establecidos, entonces hay máquinas que tienen campos magnéticos buenísimos y otras que sean súper cortas, que no hacen mucho. Básicamente el efecto de la magnetoterapia a nivel muscular y a nivel de este tipo de patologías es, bueno, a nivel muscular, sobre todo relajación muscular y vasodilatación. Y sí que es verdad que luego, aparte de esto, la magneto la utilizamos en consolidación de fracturas o en dolores de origen óseo-articular que funcionan muy bien. Es una analgesia bastante duradera. Pero bueno, a nivel de dorso se suelen utilizar estas mantas por el nivel de relajación muscular y de vasodilatación que proporciona. El láser, que bueno, lo he puesto ahí, no diría que es de los equipos que más utilizo en el dorso, porque yo la verdad es que lo utilizo mucho para reparación de heridas, con retraso de la cicatrización, y sobre todo reparación de lesiones de ligamentos y de tendones. Pero bueno, en algunos casos que tengas alguna patología de este tipo, sobre todo a nivel de ligamentos de la columna, puede tener su aplicación. Y otros equipos, bueno, el ultrasonido, que se puede utilizar, es una onda sonora que me va a producir un efecto de micromasaje, me va a ayudar a eliminar edema y también a mejorar circulación. En puntos de la musculatura donde ha aumentado el tono me va a lograr una disminución del tono muscular. Yo no lo utilizo mucho, pero más que nada porque cuento con la diatermia, que bueno, digamos que ha reemplazado a mi ultrasonido y los efectos son mejores, pero no os digo que no se puede utilizar. Las ondas de choque, que ahí os he puesto también algún artículo relacionado. La onda de choque lo que tiene como positivo es que te genera mucha analgesia. Entonces, a veces se utiliza porque, claro, consigues analgesia de una manera muy rápida, no invasiva, no farmacológica y puedes tener otra vez al caballo funcionando. Pero bueno, acordaros que no es solo dar analgesia, que tenemos que recuperar también la musculatura o el problema que hayamos tenido. Y un poco también a nivel anecdótico os pongo esta imagen con electrolisis percutánea intratisular de un caso que hemos hecho que estamos probando con algunos casos de kissing spines en ligamentos pequeños, pero bueno, es un poco anecdótico porque todavía no tenemos. Bueno, pasamos a la tercera parte, que era la de ejercicio terapéutico, ¿vale? Lo importante que es movilizar cualquier tipo de patología, pero especialmente en los casos de dorso, ¿vale? La inmovilización completa de un animal debería estar únicamente indicada en casos como fracturas, heridas graves, rupturas muy grandes de tejido o lesiones neurológicas, neuropatías que incapaciten al caballo para moverse. En cualquier otro caso, si no se produce eso, en mi opinión, los caballos deben moverse dentro de lo que se pueda en cada lesión, pero más aún en los problemas de dorso, si al caballo lo inmovilizamos y perdemos la musculatura, vamos a tener un problema mayor que el que teníamos inicialmente. ¿Vale? Tener en cuenta que la atrofia muscular se instaura muy rápidamente, pero se recupera bastante lentamente, ¿vale? Entonces eso está más que estudiado, esos estudios que tenéis ahí están hechos en humana, ¿vale? Y está más que comprobado que una inmovilización produce una atrofia muscular muy rápida y que en realidad luego la recuperación de esa atrofia es Así que bueno, para la recuperación de problemas de dorso, las pautas específicas, las pautas de ejercicio son específicas. En primer lugar, por supuesto, tiene que hacerse un ejercicio sin jinete, pie a tierra, ¿vale? Tenemos que bajar al jinete, no podemos rehabilitar un dorso con el peso del jinete encima. Hay que tener cuidado con el equipo que se utilice, ¿vale? Ahora resuelvo un poquito, pero a la hora de poner ayudas auxiliares y demás, que la gente tiene mucho que hacerlo, hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar ese correcto trabajo de cadenas musculares del que hablábamos.
Y no nos podemos olvidar del core training, de esa musculatura estabilizadora. Además debemos proporcionar al caballo esos periodos de libertad, que no esté todo el día metido en la cuadra y que pueda también él moverse solo para utilizar su cuerpo sin la limitante de un jinete, de una cuerda ni de nada. Y el ejercicio montado hay que reintroducirlo muy gradualmente, ¿vale? No se puede hacer de manera repetitiva. ¿Vale? Recordamos esta posición terapéutica, digamos, en la que vamos a buscar que los caballos trabajen cuando tenemos un problema de dorso, buscando esa activación de posteriores, esa activación abdominal y que la cadena muscular dorsal vaya relajada, elongada, que el caballo busque estirarse, ¿vale? Que no vaya con la cabeza alta y con la musculatura bloqueada. De todas maneras, si tengo un caballo que naturalmente va así, tengo que pensar primero en quitar el dolor. El ejercicio terapéutico lo hacemos un poco a la vez que el tratamiento, pero si hay mucho dolor, tenemos que tener en cuenta que el caballo no va a poder trabajar. ¿Vale? Aquí tenéis simplemente esta imagen que ilustra cómo un caballo con la cabeza levantada, el dorso se encuentra en una posición un poquito más lordótica, por llamarlo así, como fijaros, cuando el caballo baja un poco la cabeza, el dorso sube, ¿vale? Por eso siempre vamos a incitarlos a que vayan en esa posición, pero sin obligarlos. Podemos utilizar ayudas auxiliares para esto, pero os insisto en lo que comentábamos antes, la gente tiende mucho, sobre todo también en el trabajo a la cuerda, cuando piensan que su caballo tiene un dolor de dorso, a utilizar ayudas auxiliares que flexionen la cabeza únicamente. Y flexionando la cabeza no conseguimos nada, al contrario, tenemos que utilizar ayudas que activen los posteriores. Y una vez que yo tenga los posteriores activos y las cadenas musculares trabajando, si el caballo no tiene dolor, ya está el dolor, entonces su cabeza va a ir a una posición baja naturalmente, pero no al contrario, no flexionar la nuca y esperar que porque estoy flexionando la nuca y el cuello, el trabajo esté al correcto. Y cuidado también con los equipos que utilizamos. La mayoría de ayudas auxiliares, como esta que veis en un sistema PESOA, tratamos de no engancharlos nunca a la boca, porque al final vamos a generar mucha tensión. Esto funciona igual de bien si lo enganchamos a una cabeza de cuadra o una cabeza de dar cuerda. Fijaros también que al dar cuerda con las embocaduras muchas veces generamos esta respuesta de molestia en la boca, porque no es lo mismo que si estamos montando con dos riendas, ¿vale? En este caso estamos tirando de un único lado y el caballo va a generar tensión en el lado contrario, por lo cual siempre que sea posible debemos intentar trabajar a los caballos a la cuerda, bajo unas pautas específicas, pero siempre evitando tocar la boca, siempre que sea posible. Y ya aprovecho para deciros que el trabajo a la cuerda no lo hacemos exclusivamente en círculos, lo hacemos en pistas grandes, líneas rectas, algunos círculos, sobre todo activando muy bien los posteriores al paso y al principio lo hacemos en ritmos de trote lentos, ¿vale? Para que los caballos no se precipiten delante, sino que aprendan a equilibrarse detrás y a utilizar bien su cuerpo. Y para activar posteriores podemos utilizar ayudas de este tipo, ¿vale? Como veis, esto es una banda elástica que se utiliza para activarlos, pulseras propioceptivas. Aquí tenéis un caballo trabajando en riendas largas, ahora tenemos dos, por eso sí que van enganchadas a la embocadura, con un elemento posterior de activación. Y fijaros esto en comparación con esto, ¿vale? Que lo que estoy haciendo es únicamente hacer una flexión cervical encima más marcada del lado interior, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, y me estoy olvidando de toda la parte posterior del caballo. Esto no me va a ayudar nunca a trabajar un dorso. Y de hecho este tipo de cosas están muy contraindicadas porque no tiene ningún sentido que durante media hora o el tiempo que vayamos a dar cuerda, trabajemos al caballo en una posición de contracción muscular mantenida, ¿vale? Si pensáis en cualquier deporte de humana, en ningún deporte se mantiene durante 20 o 30 minutos una posición de acortamiento muscular, como pasa cuando se trabajan así los caballos, ¿no? Con unas líneas fijas, un caballo cerrado durante 20 o 30 minutos. Eso al final va a generar una molestia muy grande. Yo tengo algún cliente que hacía eso y le digo, mira, esto es lo mismo que si tú coges, te atas la boca a los pies y te meten en una cinta a correr durante 40 minutos. O sea, lo menos que puedes hacer es bajarte con un dolor, pero lo que te puede pasar son bastantes cosas peores, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido trabajar un caballo así. Pongamos estímulos posteriores y dejemos que delante, si vamos a poner algo, pongámoslo muy suelto y si no, dejemos que delante puedan estirarse ellos. ¿Vale? Cosas interesantes para este mismo trabajo en distintas superficies, trabajo con barras, con cabaletis, con pequeños saltos, todo lo que sea activar posteriores, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos. Después de ya con un caballo caliente le trabajamos en esta pequeña pendiente con el estímulo posterior, trabajo sobre cabaletis, pequeños saltos, barras elevadas, trabajo en el campo, ¿vale? Todo lo que sea cambiar superficies, eso nos va a venir muy bien y las pendientes nos vienen muy bien también para activar los miembros posteriores. Y el agua, que también es, para el que tenga posibilidad de hacerlo, también es una buena manera para hacer un trabajo correcto de dorso, pero tenemos que tener cuidado con lo que elegimos. Ahí os he puesto por eso semiflotación, que sería caminar en agua, como con un aquatreadmill,
versus flotación completa, que sería la natación. En principio, la natación no está indicada si tenemos un caballo con un dolor en la región toracolumbar, porque la natación, hay caballos, cada uno tiene un poquito su estilo de natación, pero la mayoría, que más o que menos, van a generar una extensión de esta zona toracolumbar. De esta manera estarían bloqueando la cadena muscular dorsal y no utilizando del todo la ventral, con lo cual la natación de primeras no es la indicación mejor para un problema de dorso, ¿no? Pero si os fijáis, la semiflotación sí, porque nos va a activar mucho la entrada de posteriores, especialmente si variamos el agua, ¿vale? Cuando el agua no está muy alta, los caballos hacen lo mismo que hacemos nosotros cuando entramos en la playa el primer día del verano, ¿no? Entras corriendo y en la primera parte donde te cubre poquito, tiendes como a saltar mucho hacia arriba para poder avanzar más. Bueno, pues eso es lo que harían los caballos con los posteriores y eso es lo que permite que también el abdomen se active. Os pongo aquí un par de fotos de cuando yo trabajaba en Cahuel. Esto es un caballo cuando entró en el centro. Fijaros la línea de abdomen que tenía, pues no muy tonificada, digamos, y fijaros un mes y medio después el cambio, ¿vale? Y únicamente se trabajó en cinta de agua, o sea que no es un caballo que se montara, no es un caballo que se diera cuerda, se trabajó únicamente en cinta de agua y fijaros pues la diferencia a nivel de activación abdominal que conseguimos, ¿vale? O sea que es un medio que está bastante indicado para eso. Y por último hablamos un poquito del core training, por eso que os decía, ¿vale? No me sirve solo tratar la patología si no he hecho una buena activación de la musculatura que me va a dar soporte a la columna. Y de eso va el core training. El core training se basa en trabajar la musculatura estabilizadora que nos va a permitir una serie de ventajas, ¿no? En primer lugar, pues vamos a mejorar esa musculatura que le da estabilidad. Por lo tanto, vamos a mejorar la coordinación, la capacidad que tiene la columna de hacer movimientos finos y precisos. Vamos a mejorar el control postural del caballo y la transmisión de energía desde el tren posterior hacia adelante, tan importante para hacer un buen trabajo muscular. Y, por supuesto, vamos a prevenir lesiones, porque si una columna tiene una musculatura adecuada que la sustenta y que la protege, vamos a permitir que a la larga se prevengan lesiones en la columna. ¿Vale? Diferentes ejercicios que utilizamos, casi todos se basan en desestabilizar un poquito al caballo, ¿vale? En ayudarle a que si yo te desestabilizo, tú activas esos músculos que te estabilizan, ¿no? Hay ejercicios muy simples, desde realizar empujes de miembro posterior, levantar el miembro y empujarlo. Hay ejercicios un poquito más complejos en el que ya pides de manera activa que el caballo haga un movimiento con uno de los miembros levantados, con lo cual tiene que activar mucho la musculatura estabilizadora para no caerse. Uno de los más populares y que enseñamos siempre a los jinetes es este ejercicio de estabilidad pélvica, en el que los jinetes deben enseñar al caballo con una zanahoria que al mismo tiempo que gira el cuello, levanta el pie y lo mantiene en el aire unos segundos. Aquí ya veis que hay algunos que una vez que se los enseña y hay zanahorias de por medio, pues lo terminan haciendo. Pongo algún vídeo para que veáis. ¿Vale? Ahí veis cómo el caballo pues aprende al mismo tiempo que mantiene el pie en el aire, pues gira el cuello. ¿Qué pasa? Que un caballo tiene que estar muy estable en el otro pie en el que está apoyado para no caerse. Incluso si probamos nosotros a hacerlo, yo tengo que estar muy estable para levantar una pierna y al mismo tiempo girar mi columna hacia este lado, ¿vale? Porque a nada que no esté estable, que mi musculatura estabilizada no esté fuerte, lo más fácil es que yo me caiga y me desestabilice. Con lo cual, con estos ejercicios lo que estamos haciendo es ayudarles a que activen esa musculatura, ¿vale? A que les dé soporte. Fijaros que este caballo está menos estable y lo que hace es abrir la base de sustentación de las manos, ¿vale? Para conseguir más estabilidad. Esto con el tiempo van mejorando. Y otras maneras de trabajar también esta musculatura core con las pulseras que hemos comentado, que van a estimular también mucho ese nivel, con estas bandas y con estos pads de balanceo, pads de propiocepción. Los caballos los colocamos en esos pads y van a trabajar igual, no sé si habéis trabajado alguna vez en el gimnasio con un BOSU o con estructuras de este tipo, que lo que hacen es que nos